ganar tiempo. A mí me gusta ser puntual. Bien, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Todo bien, buenas noches. Qué bueno. Vamos a intentar comenzar la reunión porque es bueno la puntualidad y respetar pues la responsabilidad de los que están a tiempo. Los demás pues se irán uniendo a medida que vayamos trabajando el contenido de esta noche. Bien, vamos a ponernos en las manos de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Para que Él sea quien nos dirija durante estos momentos que vamos a compartir, que nos cubra con su preciosa sangre y que nos permita tener un espacio agradable de conocimientos y de aprendizaje. Todo esto en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Entonces, vamos a comenzar. Miren, ¿cómo se llama el módulo que estamos trabajando ya en esta semana? ¿Cómo se llama el módulo que estamos trabajando ya en esta semana? Gramática, ortografía y caligrafía. Gramática, ortografía y caligrafía. Muy bien, Salomé. Entonces, voy a aclarar un pequeño tema que está dentro de este módulo, del cual ustedes tienen que realizar una actividad que está dentro del contenido de la actividad 1, y esta información que vamos a tratar esta noche les va a servir de base para poder entender mejor lo que tienen que hacer ahí y pues quedarse con un conocimiento bien acabado de este tema. ¿Me están escuchando bien? Sí. Muy bien. Sí, profe. Muy bien. Excelente, gracias a Dios. Muy bien, entonces este pequeño cuadrito que yo les preparé aquí a ustedes, muy bien, esto que ustedes tienen ahí, bien, esto se ve bien. ¿Se ve bien? Yo en el cuadro de arriba, en el cuadro del lado no veo muy bien. Ahí dice reconocer diptongo y hiato. Ahí dice diptongos. ¿Se lee eso? Diptongos. Ahí dice diptongo. Sí, se lee. Diptongos, bien. Entonces vamos a empezar por ahí. Dentro de la ortografía tenemos el uso de los diptongos y los hiatos. ¿Qué es un diptongo? Es una sílaba que está compuesta por dos vocales que se pronuncian juntas de un solo golpe de voz. Un diptongo es una sílaba que está compuesta, una sílaba es una palabra, ¿verdad? Que está compuesta por una vocal abierta y una vocal cerrada en algunos casos, pero el asunto es que la pronunciación se pronuncia juntas, se pronuncian juntas. Por ejemplo, ¿qué son vocales abiertas y qué son vocales cerradas? Las vocales, esto se lee, ¿verdad? Y dice, ¿qué dice ahí? I-U. I-U. Muy bien. Entonces, la I y la U en ortografía la conocemos como vocales débiles o cerradas. Vocales débiles o cerradas. Y las vocales fuertes o abiertas son la A, la E y la O. La A, la E y la O. ¿Cuáles son las vocales débiles? La I y la U. ¿Cuáles son las vocales cerradas? La A, E, La O. E, Muy bien. Entonces, este cuadrito que ustedes tienen aquí, este cuadrito, estos tres cuadros, aquí vemos tres formas en las que se forman diptongos. Tenemos aquí, por ejemplo, un ejemplo de diptongo. Lo que yo les decía, es la unión de dos vocales que se pronuncian juntas. Por ejemplo, ciencia. Usted cuando va a decir la palabra ciencia, usted no dice ciencia, usted dice ciencia, ciencia.
O sea, la pronuncia de un solo golpe de voz, las dos vocales. Ciencia. Bien. ¿Me doy a entender? Sí. Entonces, el diptongo se caracteriza porque las dos vocales se pronuncian de un solo golpe de voz, juntas. Ciencia, ciencia. Bien, entonces, esta es una pequeña regla de cuándo se forman diptongos. Cuando tenemos en una sílaba una vocal o en una palabra una vocal, la I es una vocal débil o una vocal fuerte. ¿Es una vocal débil o una vocal fuerte la I? Débil. Una vocal débil. Entonces, Débil. cuando tenemos, exacto, cuando tenemos una vocal débil y una vocal fuerte juntas, o sea, que le sigue una a la otra, entonces se forma un diptongo. Por ejemplo, aquí tenemos ciencia, donde está una vocal débil, que es la I, y una vocal fuerte, que es la E. En este caso, esas dos vocales, al estar juntas en esta forma, entonces forman un diptongo y esa sílaba se separa junta. O sea, si yo voy a poner ciencia y voy a separar en sílabas esa palabra, si en tiene que ir junta. Yo no puedo poner sí y e y la en aparte, porque 100 es la sílaba que se forma por esta pequeña regla. Entonces tenemos otra regla aquí de unión de vocales que forman diptongos, donde tenemos que las vocales fuertes seguidas de una vocal débil también forman diptongos y tenemos el ejemplo de aire. Y repito, la pronunciación, aire. Usted no dice aire, sino aire. Un momentico para admitir esta chica. Usted no dice aire, usted dice aire. Bien, entonces otra pequeña regla donde se forma el diptongo es la unión en una sílaba de una vocal débil más otra de vocal débil, pero sin acentuación. Una vocal débil más otra vocal débil forman un diptongo. Por ejemplo, ruido. La pronunciación se dice ruido, ruido. Usted no dice ruido, sino ruido. Bien, por eso vuelvo la definición, la unión de dos vocales que se pronuncian en un mismo golpe de voz juntas. Bien. Entonces, luego tenemos los hiatos. Hiatos. Entonces, en el caso de los hiatos, esta pequeña reglita aquí que les va a ayudar muchísimo, muchísimo esta pequeña reglita, y dice lo siguiente, una vocal abierta, ¿cuáles son las vocales abiertas? A, E, O. ¿Cuáles son las vocales abiertas? A, E, O. ¿Cuáles son las vocales abiertas? ¿Los demás? A, E, O. A, E, O. Entonces, esta regla, muy bien, esta regla dice que una vocal abierta más otra vocal abierta forman un hiato. Por ejemplo, creer. ¿Qué es un hiato? Es una sílaba que se forma en una palabra en la cual se pronuncian de forma separada las vocales. Por ejemplo, cuando usted dice creer, usted no dice, como en el caso de los diptongos, creer. No, usted dice creer. Creer es la unión de dos vocales en una sílaba, pero las vocales se pronuncian separadas. Esa es la diferencia entre un hiato y un diptongo. El diptongo, las dos sílabas, se pronuncian de un mismo golpe de voz, como cuando usted dice ciencia, ciencia. Pero en este caso, en el hiato, las dos vocales se pronuncian separadas. Por ejemplo, creer, creer. ¿Me doy a entender? Creer. Sí. Usted no dice creer, usted no dice creer, sino creer. Usted hace una pequeña pausa para pronunciar una vocal y la otra vocal. Bien, entonces,
ese es el caso. Cuando usted en una en una palabra encuentra dos vocales abiertas, una detrás de la otra, se forma un hiato y se hace una pequeña pausa al hacer la pronunciación. Otro ejemplo, otra pequeña regla para la formación de hiatos es la unión de una vocal abierta más una vocal cerrada acentuada. Por ejemplo, Raúl. Usted no dice Raúl, que es como se pronuncian los diptongos. Usted no dice Raúl, usted dice Raúl. Entonces, en este caso, cuando tenemos una vocal abierta más una vocal cerrada, entonces formamos un hiato. Bien, entonces tenemos aquí estos dos casos. Cuando tenemos una vocal abierta más una vocal cerrada o viceversa. Si una vocal cerrada acentuada, si la vocal cerrada está adelante y la vocal abierta está después, pero la vocal cerrada está acentuada, hay formación de hiato. Y cuando se van a dividir, y es aquí el tema de una actividad que tienen que hacer para que la hagan bien, les estoy explicando eso, porque mucha gente la hace mal, porque no entendió eso en la escuela cuando le dieron eso. Entonces, es por eso que no saben dividir bien la palabra cuando tú le pides que la divida. Por ejemplo, vamos a ver aquí. Podemos compartir esta pantalla. ¿Ustedes están viendo el documento? ¿Viendo la pantalla? No. ¿Solo No. me ven a mí? Solamente estamos viendo la. Sí, usted con la cartulina detrás. Ok, vamos a ver si puedo darle a compartir pantalla. A compartir. Muy bien. Muy bien. Y ahora ven la pantalla. ¿Ven los, Ahora sí. Sí. Exactamente. Eso es lo que yo quiero que vean. Por ejemplo, para que aterricemos un poco en lo que yo les estoy explicando. Bien. Por ejemplo, miren aquí. ¿Lo ven perfecto eso, verdad? Sí. Sí. Muy bien. Entonces, dictongo. Los dictongos, hay una secuencia de dos vocales en la misma sílaba. Cuando usted va a dividir una palabra, ¿verdad? Yo le voy a tirar una pequeña foto a eso que yo tengo ahí para que ustedes, ustedes la pueden tirar también, ahora yo le pongo para que ustedes vean. Por ejemplo, aquí, ciudad, ustedes ven como hay una vocal débil y una vocal y otra vocal débil, una vocal cerrada y otra vocal cerrada, y U son dos vocales cerradas juntas, forman un diptongo, porque tú no dices ciudad, no, tú dices ciudad, ciudad. Si usted hace la pronunciación de la palabra, se da cuenta que puede darse cuenta que es un diptongo o un hiato, pero bueno, por la regla básica, desde que usted ve las dos vocales cerradas juntas, puede deducir que es un diptongo. Entonces, cuando va a dividir esa palabra en sílabas, no puede poner si, u, da, no, debe de poner ciudad. ¿Por qué? Porque son dos vocales juntas y forman un diptongo. Bien, entonces aquí tenemos otros ejemplos, por ejemplo, viudo. Usted no dice viu, sino te dice viudo, viudo, ruido, incluido. En el caso, por el contrario, de los hiatos, que donde hay secuencia de dos vocales en sílabas distintas. ¿Por qué en sílabas distintas? Porque hay que dividir la palabra. Entonces, usted dice teatro, usted no dice teatro. Teatro. Bueno, yo he escuchado a los mexicanos hablar así, pero es un dialecto de ellos. Lo correcto es decir teatro. Entonces, como hay hay unión de dos vocales abiertas, unión de dos vocales abiertas o fuertes, entonces se forma un hiato. Y usted ve ahí que cuando va a dividir la palabra en sílabas, usted pone teatro, teatro. Bien, no me pongan tea junto, porque eso me están diciendo que es un diptongo y no es un diptongo. ¿Me doy a entender, jóvenes? ¿Tienen alguna duda hasta este momento? Sí, profe.
Dígame. Hasta ahora no, por lo menos yo. Por ahora no. Ok. Entonces, igual aquí, por ejemplo, raíz. Raíz está acentuada, ¿verdad? Te la ven ahí. Puse un poquito más. Bien. Por ejemplo, raíz. Por ejemplo, raíz. La I está acentuada. Si usted va a dividir esa palabra en sílaba, debe poner ra, raya, is. Bien, entonces, ¿por qué le estoy explicando esto? Para este ejercicio que está aquí. Hay un ejercicio que está en la actividad 1, ejercicio 5. Esa es la actividad 1 que ustedes deben de subir a la plataforma. Bien, entonces, en esta actividad dice, divide en sílaba las siguientes palabras. Aceitar, aceitar. A ver, ¿quién me dice? Voy a hacer este primer ejemplo, a ver si me han copiado. Yo le dije que tuvieran un cuaderno y un lápiz para tomar la reunión, pues para que pusieran notas. Por ejemplo, aceitar. Si yo voy a dividir esa palabra en sílabas, díganme, ¿cuál es? Primero, ¿cómo debo dividir? ¿Qué es? ¿Un diptongo o un hiato? Según la regla que vimos atrás. ¿Un diptongo o un hiato? Miren la aceitar, aceitar. A mí me parece, profe, que es un diptongo. Un diptongo. Un diptongo. Entonces, si yo lo voy a dividir en sílabas, como te pide ahí la indicación, ¿cuál es la primera sílaba que debo colocar? A. A. Después A. Primero A, después 6 y después y luego seis. tar. Después 6 y tar. y después tal. ¿Por qué 6? ¿Por qué 6 va junta? Porque están en una misma sílaba y la regla dice que no se pueden dividir. Sí, además de que según la reglita que vimos aquí, recuerden, según la reglita que vimos aquí arriba, es la unión de una vocal abierta más otra vocal abierta, que las cuales están juntas. Son dos vocales abiertas que no están acentuadas, por lo tanto, forma diptongo, hay que ponerlas juntas. No se puede dividir por eso, porque no están acentuadas, forman diptongo y por lo tanto hay que ponerlas juntas. Bien. Entonces, así sucesivamente, usted va fortuito. Ahí hay una formación de algo, un diptongo, un hiato, igual a los demás, ¿verdad? Igual usted va a ver los demás ahí. Bien. ¿Alguna duda hasta este momento? ¿Pueden decirme? No. No. Bien. Entonces, ese es, por ejemplo, la actividad 5 que está en el ejercicio 5 de la actividad 1. Ejercicio 5 de la actividad 1, por favor, para que me lo hagan bien, porque la mayoría no entiende. Igual aquí, en el ejercicio número 4, describir cuándo se forma diptongo, triptongo e hiato. Triptongo lo voy a dejar para mañana, pero diptongo y hiato ya hoy tienen el dato. Entonces, busquen ejemplos y usted mismo lo analice, ¿ve? Porque a veces el internet te da fallos, a veces el internet te da errores. Si tú no sabes, si tú llevas el internet para dar datos a ciegas, usted se jodió. Usted tiene que ver primero bien porque el internet a veces da errores. Bien. Sí, adelante. En Wikipedia, por ejemplo, que muchas personas confían de Wikipedia, y ahí uno mismo puede editar los documentos. Es decir, que cualquier persona puede, sin tener conocimiento, poner un archivo ahí que muy errónea y otra persona copiarlo por ignorancia. Totalmente. Entonces, es por eso que debe de tener en cuenta esto. Déjenme ver ahora cómo yo salgo aquí de compartir pantalla. Muy bien. Bien, entonces, a ver, hasta ahora yo quiero que me digan cuál de ustedes ha tenido algún inconveniente con alguna de las prácticas
Ok. ¿Alguna ha tenido algún inconveniente o algo por el estilo? Yo quiero dejarle aquí. ¿Me escuchan? Sí, profe, le escuchamos. Ah, muy bien. Déjenme ver cómo Sí. hago para volver ahora con ustedes a la reunión y salir de aquí de compartir pantalla. Yo quiero aprovechar también el espacio para felicitarlos a ustedes porque la semana pasada ustedes todos, prácticamente todos, entregaron sus actividades a tiempo. O sea, el viernes, o sea, el sábado, cuando yo me senté a corregir, prácticamente todos ya habían entregado sus prácticas. Entonces, eso me facilitó a mí el hecho de que cuando yo comencé a corregir sábado y domingo, yo le pude corregir a todos. Me parece que todos los que entregaron sus prácticas, que fueron prácticamente todos, ya el domingo tenían sus notas puestas. ¿Es así o no? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, los que entraron el domingo y vieron sus notas. Pero Así yo es. el domingo le terminé de corregir a todo el Sí. mundo. O sea, Maestra, Adelante. Adelante. una pregunta, en la parte de la corrección de la práctica, Ajá. usted nos explica en qué pregunta uno falló para perder esos puntos. Que Por ejemplo, en su caso, usted es Daniela Batista. sí, Por ejemplo, en su caso, ¿de cuánto fue su nota? dígame. En su caso, ¿de cuánto fue su nota? Me parece que usted sacó buena nota. Sí, pero yo digo, en la parte de la práctica, usted me quitó 3 puntos. Entonces, usted nos dice en qué Lo que pregunta. pasó fue que, yo no le especifiqué la pregunta, pero lo que pasó fue, Danila, que en Sí. algunas respuestas usted se confundió y creo que en la suma o en la resta, principalmente la suma y en la resta, se confundió como en 2 o 3 preguntas. Creo que en 2 o 3 y no más de ahí, y se confundió en el resultado. Por ejemplo, había una respuesta que era menos 17, negativo. Si usted me puso 17, positivo, está mal la respuesta. No sé si fue su caso ahí, pero la mayoría cometió un error ahí. Y yo recuerdo que el jueves, cuando me reuní, o el viernes, yo les hice esa observación, que tuvieran cuidado con las preguntas que tenían esta situación, con resultados negativos, y le hice un pequeño ejercicio. Entonces, también hubo otras preguntas arriba en la suma. Hubo personas que la suma la confundieron con la resta. No creo que fue su caso, porque si solo le quité 3 puntos, no fue mucho los errores. Pero más o menos fue así. Le entiendo. Usted quería que le especificara en qué temas. Trataré de ser más específica entonces en las observaciones, en la retroalimentación, para que así usted lo tome en cuenta. Aunque hubo personas que cometieron varios errores, que le fui un poquito más específica. ¿Alguna otra observación? De mi parte, no. Bien, entonces, este ejercicio que yo lo acabo de explicar ahora sobre el tema primero de los diptongos y los hiatos, cuándo se forman y cómo dividirlos, Entonces,
perdón. Exacto. Entonces, ya que ustedes tienen esta información, yo les animo a que vayan a la actividad 1 entre hoy y en el transcurso del día de mañana, como nos vamos a reunir de nuevo mañana en la noche, pero ya el tema será otro. Entre hoy y mañana, pues que hagan esta actividad, la actividad 4, perdón, el ejercicio 4 y 5 de la actividad 1. Para que así entonces cualquier duda que les surja entre hoy y lo que queda de la noche de hoy productivo para ustedes, porque no sé a qué hora se cuestan, y el día de mañana, entonces cualquier pregunta me la hacen en la reunión de mañana. Sí. Es lo más ideal. Sí. Así, porque así cualquier duda puede surgir mañana, porque mire, puede surgir en este lapso de tiempo y mañana yo se las aclaro. Aunque también ustedes saben que me pueden escribir por el grupo privado, por el WhatsApp, pero si usted hace la pregunta por este medio, cualquier otra persona que tenga la misma inquietud puede ser aclarada, puede nutrirse de esto. Entonces, para que vayamos trabajando juntos, porque miren, por ejemplo, esos ejercicios de matemática tan simples, tan sencillos, y hubo mucha gente que cometió errores, pero muchos errores, yo no entiendo cómo fue que llenaron esos ejercicios, pero como a veces uno tiende a confiarse, y dicen por ahí que en la confianza está el peligro, pues puede ser que muchas personas se confiaron y dejaron para última hora y cuando estuvieron llenando, pues llenaron un poco rápido y eso te puede confundir. Entonces, no dejen las cosas para última hora porque uno de los objetivos de estas reuniones es precisamente esto. Usted pueda aclarar las dudas. Yo ya mañana, por ejemplo, entraré en otro tema que yo sé que tiende a ser de confusión para muchos participantes y que les puede ayudar. Porque esto, por ejemplo, el diptongo y hiato, es algo que a nosotros nos dan en la escuela, pero eso se olvida y no se debe olvidar porque forman parte de la correcta escritura. Sí. ¿Alguien quiere decir algo? Sí. Tener una participación activa. Nadie quiere hablar de ortografía, de diptongo y de hiatos. Bueno, ya tuvimos, usted lo explicó bastante bien, yo entiendo que ya no hay mucho que aclarar. Muy bien. Entonces, por el día de hoy estamos tratando de ver cómo yo estoy grabando la reunión. Lo estoy haciendo desde mi computadora. Compré un micrófono nuevo y entonces por eso creo que me están escuchando bien, gracias a Dios. Entonces, estamos haciendo una prueba grabando, pero solamente solamente podemos grabar 40 minutos en el día de hoy. Estamos haciendo los intentos para ver si podemos grabar con una cuenta, pues 1 hora, que es lo que Infotep está pidiendo. Pero por el momento vamos a grabar solo los 40 minutos que nos permite el Zoom para este tipo de cuentas que estamos utilizando. Entonces, por eso el día de hoy solamente vamos a utilizar estos 40 minutos. Vamos a ver si mañana ya podemos usar 1 hora. Si todo sale bien con la reunión, entonces la voy a subir a la plataforma al escuchar la grabación. Sí. Sí. Muy bien. Entonces vamos a despedirnos vamos a ir para que no quiero que me quede la reunión como hablando. Vamos a despedirnos por el día de hoy. Entonces, ¿qué tratamos el día de hoy? Brevemente. Los diptongos, los hiatos. ¿Qué es un diptongo? Vamos a sintetizar. ¿Qué es un diptongo? Es la unión de dos vocales que se pronuncian como Seguidas de una fuerte y una punta, exacto. En un mismo golpe de voz. Y los hiatos es una sílaba que se pronuncia con vocales, pero separadas, con vocales que forman sílabas separadas y se pronuncian así. Por ejemplo,
como les decía, Raúl. Raúl. Bien. Entonces, para que tomen esto en cuenta mientras estén dividiendo la sílaba. Bien. Entonces, vimos las sílabas, los hiatos y cómo dividir por sílaba los hiatos y los diptongos. Bien. Pues terminamos por el día de hoy, jóvenes. Que tengan buenas noches. Nos acostamos. Vamos a pedir al Señor que nos bendiga durante esta noche, nos permita un buen descanso y podamos reunirnos, reencontrarnos de nuevo mañana. Dios mediante. Amén. 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 Duerman bien, jóvenes. Buenas Igual. noches. Adiós. Buenas noches. Bye.